Muy bien, buenos días a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. El día de hoy, 10 de noviembre, vamos a estar presentando este foro que nos habla sobre la juventud en defensa. María Albert Barrios, miembro de la directiva del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Este instituto ha venido por muchos años trabajando de la mano con el liderazgo nacional, con las organizaciones de la sociedad civil y especialmente con las figuras de representación en los órganos legislativos nacional, regional y parroquial. El día de hoy presentamos una iniciativa por la que ha venido trabajando este instituto desde hace más de un año. Y no es otra cosa que trabajar desde los grupos focalizados a nivel nacional que están gestando desde su ejercicio de liderazgo la participación y la representación de figuras que puedan alzar la voz por los intereses y los derechos del pueblo venezolano. Estos grupos se dividen en 4 y uno de ellos tiene que ver con los grupos vulnerables. Entre los grupos vulnerables de Venezuela nos encontramos a las poblaciones indígenas, a las mujeres y sobre todas las cosas a la juventud. Una juventud que ha sido cercenada de oportunidades y que ha tenido que resistir en los últimos años a condiciones de vida que no les abren un camino para un mejor porvenir. Esa juventud, desde sus distintos espacios, trabaja y lucha por tener mejores condiciones de vida, por tener un futuro que les pueda garantizar el sostén y la durabilidad de los sueños que se han trazado en la tierra que los vio nacer, en Venezuela. Por eso, Estudios Parlamentarios Fermín Toro, es un verdadero honor poder reunir a dirigentes estudiantiles que nos hablen de cómo está la situación en las universidades de Venezuela, pero sobre todas las cosas, de lo que ha sido para la juventud y especialmente para el sentimiento universitario un tema que sigue vigente y que pareciera no estar resuelto, menos ahora en estos momentos tan difíciles para la vida universitaria. Y ese tema se trata de la autonomía. De la autonomía cuando vemos que nuestras universidades están en condiciones terribles, de la autonomía cuando vemos que la prensa de estudio no ha sido actualizada, o lo que es peor, que no estamos a la altura de los sueños de la juventud venezolana, esa juventud que trabaja, que resiste y que sigue adelante. Por eso, el día de hoy vamos a presentar a un panel lleno de líderes estudiantiles que desde distintas universidades nos van a hablar de la realidad en la universidad. En la universidad y sobre todas las cosas, para que sea la casa que reúna los sueños de la juventud venezolana a salir de las sombras en las que hoy se encuentra. Procedo a presentar el panel que tendremos el día de hoy. Y el primero de ellos que nos acompaña es Andrés Calpavire. Andrés tiene 23 años, es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, miembro de Gritemos con Brío y activista de la iniciativa Todos por la Educación. Actualmente es coordinador de Distrito Capital del proyecto Monitor DESCA-B y miembro de la FCU-UCB para el periodo 2019-2020. Asimismo, también nos acompaña Jesús Mendoza Morales, 27 años, estudiante de quinto semestre de odontología de la UCB, consejero universitario y presidente del Centro de Estudiantes de Odontología durante el periodo 2019-2022. Actualmente es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Central, coordinador regional de la Alianza Todos por la Educación y actualmente secretario juvenil nacional de Fuerza Vecinal. Igualmente nos acompaña Ornella Samantha Gómez Montes, de 27 años. Ella cursó primaria y secundaria en Cuba, municipio de Urdaneta, del estado Mirá. A los 16 años cambia su residencia. Inicia trámites para iniciar la educación superior en la Ilustre Universidad de los Andes. Actualmente está cursando el cuarto semestre de la carrera de enfermería de esta prestigiosa casa de estudios. Desde el 2017 inicia emprendiendo con una firma personal y actualmente es presidenta de la Federación de Centros Universitarios de esta universidad. También nos acompaña Sebastián Oresoc, estudiante de noveno semestre de Estudios Políticos de la Central,
presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos en el periodo 2019-2020, miembro del FCU, electa en el año 2022, secretario de Formación Nacional de Jóvenes de Primero Justicia, miembro del equipo del Instituto Red Forma y miembro del equipo de la Fundación Juan Germán Rocio. También nos acompaña Paola Martínez Landrián. Ella es estudiante de estudios internacionales, consejera universitaria, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos. Y finalmente, Yeisel Pérez, que termina siendo parte de este panel y con el cual reunimos un grupo de dirigentes estudiantiles. Ella es líder femenina de 27 años, defensora de los derechos humanos, principalmente de la educación, el empoderamiento y el liderazgo juvenil, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, dirigente estudiantil zuliana, activista social, es la primera mujer presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, legisladora del Consejo Legislativo del Estado, presidenta de la Comisión del Poder Popular para la Educación, Cultura, Deporte, Protección de la Niña, del Niño, la Adolescente y la Mujer, vocera nacional de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, coordinadora regional de la Fundación One Milk for Venezuela y Summit for Democracy en el 2021. Es miembro de Primero Justicia Zulia y aquí también está acompañándonos el día de hoy. La dinámica será muy interactiva, vamos a hablar un poco de la autonomía universitaria, de la situación de las universidades, vamos a hacerlo desde el sentimiento, desde la identidad de ser hijos e hijas de estas casas de estudio, pero sobre todas las cosas vamos a aportar un mensaje de esperanza y resistencia desde este espacio, desde el cual también se trabaja y se lucha por la democracia y la libertad de Venezuela. El tiempo de cada orador y de cada oradora es de 5 minutos para cada uno. Y yo, antes de darles la palabra y comenzar con las preguntas, quisiera leerles un breve ensayo, o mejor dicho, unos breves fragmentos de un ensayo escrito por quien en vida fue escritor, abogado, ensayista y profesor venezolano, especialmente de la Universidad Central, quien se llama Alexis Márquez Rodríguez. Y él nos habla de la autonomía universitaria como el hecho que tiene una gran larga tradición en Venezuela, pero sobre todo en el terreno de los principios, más que en la práctica. Alexis Rodríguez nos cuenta que en Venezuela el principio autonómico, de hecho, había estado siempre en contradicción con otro principio esencial de la educación venezolana, como es el Estado docente. Hasta no hacemos entre oficiales y privados, esos tipos. 15 universidades oficiales, y de ellas solo 5 gozaban de autonomía. Si vemos desde la historia lo que ha sido la vida en la universidad, nos damos cuenta que la universidad ha sufrido las consecuencias de la inestabilidad política y de la violencia. Pero por si fuera poco, desde comienzos del siglo XX, ya la universidad se había desprendido financieramente de lo que fue su patrimonio antes de comenzar con esta era, y desde ese mismo momento iba a tener que resistir a los tropiezos de la conducción política de la Venezuela, que desde entonces y hasta hoy sigue esperando por tener más y mejores universidades para sus jóvenes y para su gente. Nos encontramos con muchos problemas desde los últimos años y entre esos está lo que ha sido área como lo es la ley de universidad. Si algo persiguen las universidades es un sistema armónico de enseñanza coherente y orgánico y que además esté en concordancia con el sistema educativo en general, que ha venido funcionando en el país bajo la suprema orientación y dirección del Estado. Con estas palabras, yo quiero dar inicio a este foro y comienzo con la primera pregunta, a la cual le pido a cada uno de los panelistas que respondan en orden, previamente levantando la mano. Y esta primera pregunta es, ¿qué es la autonomía universitaria para cada uno de ustedes en condición de dirigentes estudiantiles universitarios?
Como creo que nos escuchó, vamos entonces a darle la palabra a Paola Martínez. Paola, ¿qué es para ti la autonomía universitaria y más ahora en tu condición de representante estudiantil? Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos los participantes. Bueno, la autonomía universitaria es prácticamente la capacidad que tienen las universidades. La autonomía universitaria está dividida en 5 partes, de las más importantes que yo considero. Está la autonomía financiera, que es la capacidad que pueden tener las universidades de gestionar sus propios recursos, la autonomía administrativa, y básicamente es esto, es la capacidad que tienen las universidades de ser garantes de su funcionamiento interno, y esto permite que en muchos casos exista la libertad académica, la libertad de expresión, que permite que se dé un verdadero conocimiento y que exista una verdadera academia para las universidades. Yo soy fiel creyente de que, bueno, las universidades son básicamente estas herramientas fundamentales para formar sociedades democráticas. Muy bien, Paola, gracias. Vamos a ver quién nos puede decir Ornella Gómez, que nos representa desde la Universidad de los Andes. Ornella, ¿qué es para ti la autonomía universitaria? Sí, sin duda la autonomía universitaria. Bueno, primero saludar a todos los que nos están acompañando en este momento. Encantada de compartir espacio con todos ustedes y que se pueda estar debatiendo también esto tan importante que no afecta solamente al sistema educativo en Venezuela, sino también al país, al desarrollo del país y a los jóvenes. La autonomía es esa capacidad que tiene la universidad para operar política y administrativamente también en todos los procesos eh, que conllevan a lo académico, lo financiero y que le permiten el funcionamiento y la operatividad. Como lo decía Paola, esto también refiere a la libertad académica, a la libertad en la toma de decisiones, a lo que pueda permitir la planificación y operatividad interna de todas las universidades, que en este momento pues vemos cómo ha sido violentada cuando somos víctimas de una asfixia presupuestaria, cuando de alguna manera se quiere imponer en el sistema educativo en Venezuela la manera en que las universidades académicamente van a desarrollar sus pensum y una serie de cosas que se han venido presentando y ataques consecutivos por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro en torno al sistema educativo en el país. Lo ideal sería que la universidad pues pudiera manejar los recursos que requiere para la operatividad. En este momento no es así. En el caso de URLA, por ejemplo, solamente este año fue asignado ni siquiera el 10% al presupuesto neto que solicita la universidad y a lo que se requiere. Y entonces también ahí, cuando hay esa ficha presupuestaria, ocurre una violación a la autonomía universitaria. Cuando hay intenciones del gobierno en crear otros sistemas de educación paralela, hay una violación a la autonomía universitaria. Cuando hay secuestro de las reivindicaciones estudiantiles y se pretende decidir cómo debe ser el manejo o la asignación de las becas y de las providencias estudiantiles, hay una violación a la autonomía universitaria. Eso es algo que se viene presentando en todas las universidades del país, en todos los niveles educativos, aproximadamente de hace unos más de 5 años. Y creo que es algo que nosotros como jóvenes hemos tenido también que enfrentar y contrarrestar en todas estas circunstancias, como lo decías tú, María Albert, políticas tan complejas. Así es, Ornella. Bueno, vamos a ver, Andrés, ¿qué nos puedes decir de la autonomía universitaria y ahora más como representante estudiantil ante el Consejo Universitario? Andrés, puedes abrir el micrófono. Hola María Albert, sí, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, me disculpan un poco porque quizás se me va a echar un poco extraño porque tengo congestión, tengo un resfriado. Y bueno, nada, hemos visto durante los últimos años cómo ha cambiado la forma del gobierno del Estado de que no autonomía cada menor, cada día se reduzca. En la Central de Venezuela vemos cómo existe una visión presidencial que ha generado arreglos dentro de nuestra universidad. A pesar de ese
en gran medida y no solo se agradece, sino que también nosotros sabemos que es una reivindicación y una responsabilidad del Estado que se hagan estos arreglos dentro de la universidad. Andrés se salió, tiene mala conexión, entonces vamos a darle la palabra a Jaisel. Andrés, vamos con Jaisel, termina y seguimos contigo. ¿Ok? No sé si me veo bien. Buenos días, saludos a todos compañeros. No sé si me escucho bien. Se te escucha bien. Estoy en Caracas y estoy en un centro comercial, pero la idea es que podamos por aquí debatir. Para mí, Has apagado el micrófono. Para mí, lo primero que debemos resaltar de la autonomía universitaria es que está constitucionalmente establecida en el artículo 109. De allí podemos decir que nosotros hemos podido establecer cuándo se ha violado la autonomía y cuándo no. Es por eso que decimos que cuando entran cuerpos policiales dentro de nuestra universidad, por el artículo 109 que nos dice que el recinto universitario es inviolable, decimos que hay una violación de la autonomía universitaria. En el artículo 109 también dice que las universidades sean sus propias normas de gobierno, y cuando vemos que entes externos, en muchos casos el gobierno nacional, ha querido involucrarse en temas de gobierno en la universidad, decimos que hay una violación de la autonomía universitaria. Y en muchas cosas más que son parte de lo que consagramos o se consagra en la Constitución como autonomía universitaria, nos ha llevado a nosotros, al movimiento estudiantil, a los representantes estudiantiles, en muchas oportunidades a protestar en contra de esas violaciones que se han dado en los últimos años con mayor frecuencia. Hemos visto cómo hoy, a pesar de que el movimiento estudiantil no está totalmente articulado a nivel nacional, hemos hecho nuestros esfuerzos desde cada una de las casas de estudio porque entendemos lo importante que es la autonomía universitaria. Para mí hay un punto que es lo más importante. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo se han creado miles de universidades ahorita, en los últimos años, universidades que obviamente sabemos cuáles corrientes de pensamiento ideológico están implementando, y para mí lo que hay que proteger como el tema de la autonomía. Se cayó su señal, ¿verdad, Angélica? Sí. Ok, bueno, vamos a darle continuidad a esto. Como bien sabemos, acá en Venezuela, estos ejercicios de debate son un poco complicados por la conectividad. Pero tengo en línea a Jesús Mendoza, que entiendo que está en este momento con Paola, trabajando desde la universidad. Entonces, quiero hacerle una pregunta ya esta vez en otro orden de ideas, Jesús. ¿Cómo está la situación en la universidad? ¿Cómo está la situación en las universidades? Y coméntanos más desde esta responsabilidad que tienes como presidente de una federación de centros. Hola Marielo, ¿cómo estás? Bueno, sí, como tú lo has dicho, la señal aquí en Venezuela, hacer cosas virtuales es bastante complejo. Y bueno, realmente aquí estoy con mi compañera Paola, estamos en el comedor estudiantil y bueno, aprovechando aquí el foro. Bueno, realmente la situación ahorita de las universidades es una situación compleja porque lamentablemente el presupuesto que nos da el Estado venezolano, el Ejecutivo Nacional, es un presupuesto que no alcanza ni siquiera el 5% en los últimos años. Estamos hablando de que tristemente el presupuesto que da el Ejecutivo para las universidades es del 2, del 3%, que no alcanza para la investigación, que no alcanza para la infraestructura y que no alcanza para absolutamente nada de las reivindicaciones estudiantiles. Tomando en cuenta también de que las reivindicaciones estudiantiles las pulverizaron. Hoy la beca son $5 y hay que cobrarlas a través del carnet de la patria, que es un sistema de adoctrinamiento político que ha utilizado pues el partido de gobierno. Aparte de eso, también tenemos un problema de los sueldos y salarios de los profesores a través del instructivo ONAPRE, que es un instructivo que le ha reducido las primas profesorales y lo que ha hecho es que el sueldo se reduzca cada vez más. Entonces, esto es lo que ha hecho un caldo de cultivo para una crisis universitaria bastante profunda, que la universidad ni siquiera tiene el presupuesto para hacer el mantenimiento y el Ejecutivo quitando la autonomía de las universidades y ha tenido que
crear comisiones, o el Ejecutivo ha creado comisiones presidenciales violando la autonomía universitaria, quitándole competencias a la universidad y haciendo con sus obreros, con sus comisiones, con sus instituciones, pues involucrándose en la universidad, haciendo arreglos que le debía la universidad hace más de 20 años, pero que no hay que crear ninguna comisión, lo que hay es que dar un presupuesto justo, y aquí hay las direcciones de mantenimiento adecuadas, pero lamentablemente por un tema de involucrarse y violar la autonomía universitaria, lo que han hecho es crear este tipo de comisiones que ya están en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, hace pocos días comenzaron en la Universidad de Oriente. Es decir, tenemos una situación compleja donde tenemos un Ejecutivo Nacional cada vez queriéndose meter más en las universidades, pero también tenemos una crisis presupuestaria, una deserción estudiantil gigante, una deserción profesoral por la falta de condiciones y reivindicaciones estudiantiles y profesorales. Gracias, Jesús. Y ahora para rescatar a Yeisel, que le pedimos que no prenda la cámara para poder mantenerla en línea, que nos siga comentando sobre lo que ella denunciaba, prácticamente que se está haciendo en contra de la autonomía universitaria, y aprovecho también preguntarle, ¿cómo está la situación en Luz? Bueno, lo que les comentaba, para rescatar un poco lo que decía, es que para mí la universidad sin autonomía cambia su fin educativo totalmente, porque se convertiría en un espacio de adoctrinamiento, que allí es donde yo creo que todos debemos actuar, porque entendemos lo que pasa con las demás universidades, que además han creado demasiadas, que son universidades bolivarianas, donde nuestros jóvenes, donde nuestros compañeros no quieren estudiar. La situación dentro de la Universidad del Zulia, un poco compleja, pero tratando de resistir. Siempre y de la mano de nuestras autoridades, debo decir que han sido periodos o años donde nos las hemos visto, nos las hemos tenido que jugar de diferentes formas, en diferentes espacios, pero todos trabajando de la mano ha permitido que no toda la universidad esté en su total funcionamiento, porque entendemos que, como mis compañeros lo decían, la asfixia presupuestaria ha afectado el funcionamiento de todas las universidades y Luz no escapa de esa realidad, pero también hay que decir que hemos visto como muchos egresados, muchos profesores, muchos compañeros nuestros, estudiantes y nosotros desde la Federación de Centros Universitarios hemos hecho esfuerzos, alianzas con la Alcaldía de Maracaibo, con la Gobernación del Estado Zulia, para mantener por lo menos nuestra universidad abierta. Porque de ser así, si no hubiese voluntad de cada una de las partes, yo creo que la historia de la Universidad del Zulia en esta circunstancia fuese muy distinta, porque entendemos que el Zulia ha atravesado por situaciones totalmente diferentes a cualquier estado del país. Así es, Yeisel, y es bastante preocupante, pero valoramos todo ese esfuerzo que se está haciendo mancomunado por mantener la universidad en resistencia. Y cuando digo resistencia es porque precisamente no se trata de 1 o 2 años, ya estamos hablando de más de 5 años, ya están resistiendo con muy Andrés Calpavire. Le pedimos que no encienda la cámara si tiene problemas de conexión. Y Andrés, yo quisiera que me hables como estudiante de la Escuela de Estudios Políticos, ¿cuál es la situación actual en la escuela? ¿Y cómo ves que este tema de la autonomía de alguna manera ha afectado que hoy en día estemos en riesgo de un cierre técnico de la Escuela de Estudios Políticos? ¿Nos escuchas, Andrés? ¿Puedes hablar? Bueno, como yo venía comentando en mi introducción, sí, ¿no se escucha? Un poco entrecortado, pero sí. Como comentando en mi intervención anterior, existe una comisión presidencial, separaciones dentro de la universidad, visto como ha habido preparaciones de mantenerse dentro de la universidad. Sebastián es miembro de la Federación de Centros Universitarios también y estudiante de la EPA, además, presidente del Centro de Estudiantes hasta no hace poco. Y la pregunta va igualmente para ti, Sebastián. ¿Cuál es la condición de la Escuela de Estudios Políticos actualmente? ¿Cuál es la situación en general? Y mucho más. ¿Cómo puede influir esto
el gran problema que tienen todas las universidades con la pérdida de autonomía y cómo esto termina impactando en un posible cierre técnico de la Escuela de Estudios Políticos. Muchas gracias, María Albert. Muy buenos días. De verdad, la situación en la Escuela de Estudios Políticos, un fuerte saludo a todos mis compañeros que nos acompañan hoy aquí y quería darte las felicitaciones a ti por ser fundadora del equipo Poder, que hoy está cumpliendo 13 años de ser fundado en la universidad, un equipo que siempre ha estado a la altura. Pero volviendo al tema, la Escuela de Estudios Políticos está en una situación sumamente grave, porque no es solo el tema de no tener sede física, sino que también hay una situación muy grave a nivel administrativo. Estamos hablando de que la autonomía universitaria muchas veces es violada por las propias autoridades que hacen vida dentro de la universidad. Cuando las autoridades de canales, cuando las autoridades centrales y cuando las autoridades de la dirección de la escuela se deciden darle la espalda al estudiantado y no la acompañan en los procesos necesarios para que profesores y estudiantes puedan tener una sede digna. Actualmente se ha buscado desde la representación estudiantil, desde el actual presidente del centro de estudiantes, el consejo de escuela, el consejo universitario, donde también ha estado Andrés y donde han participado miembros de la federación también, buscar mecanismos para darle una sede alternativa a la escuela y no se ha podido lograr. Actualmente estamos en un semestre que debió haber empezado en septiembre, donde apenas las inscripciones fueron esta semana, donde se ha retrasado todo considerablemente porque se le han puesto un trabas a nivel administrativo. Y cuando uno va a consultar con las autoridades de canales, lo que recibe es burocracia, burocracia y más burocracia. Eso hace que no solo exista un alto nivel de deserción estudiantil, porque el estudiante prefiere buscar otras alternativas como un trabajo más estable, son del interior del país y no pueden mantenerse en Caracas, o también los profesores que no tienen unos sueldos adecuados, como lo mencionó Jesús, donde están siendo fraccionados por el mecanismo ONAPRE, que no es más que otro mecanismo de control social para arrodillar a la academia, lo que origina que los profesores decidan irse a otras universidades. El semestre pasado vimos cómo prácticamente muchos de esos profesores decidieron irse a dar clase a la Católica, a la Metropolitana o la Monte Ávila, porque sinceramente no podían continuar en la Escuela de Estudios Políticos, porque prácticamente es una escuela parada donde no pueden ver clases de manera presencial y prácticamente su sueldo no le alcanza para poder mantenerse. Entonces, que empiezan a quedar esos vacíos a nivel a nivel profesoral, lo que origina que se vea realmente perjudicado el estudiante. Y si las autoridades, en conjunto a la representación estudiantil, no buscan alternativas para darle solución a esto, prácticamente estamos hablando de que la Escuela de Estudios Políticos va a desaparecer. Es la primera escuela de estudios políticos del país, la primera que fue fundada, y prácticamente tiene un peso político de suma importancia sobre la universidad, porque esa es lo que es. La Escuela de Estudios Políticos es un semillero para la política nacional, es un semillero para las instituciones del Estado, porque grandes de los pensadores, grandes de los hombres de Estado que salen a los ministerios, a las instituciones, a las consultoras de este país, salen de la EPA y de las demás escuelas de estudios políticos. Entonces estamos hablando también que hay un interés de fondo del régimen de que no se dé una vida académica adecuada en estos espacios, porque sabemos la importancia que tienen las ciencias sociales para contribuir a la lucha contra los autoritarismos y los totalitarismos. Entonces estamos hablando de prácticamente, si corto de raíz cualquier fuente académica que permita desarrollar un libre pensamiento, prácticamente no solo matas la autonomía universitaria, sino que matas la vida política del país. Así es una situación bastante preocupante. Yo quiero volver con Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Y quisiera hacerte una pregunta, Ornella. ¿Cuáles son para ti, para ustedes, para todos tus compañeros que llevan adelante esta representación estudiantil desde los Andes, los retos como movimiento estudiantil? ¿Cuáles son los retos y sobre todo cuáles han sido los alcances que han tenido en este tiempo de representación? Mira, retos tenemos, creo que todos los jóvenes en Venezuela en este momento. Ser dirigente estudiantil en este país y hacer política en Venezuela es bastante complicado. Te ves expuesto a persecución, a tortura, amedrentamiento. En ULA hace poco lo vivimos, hemos sido víctimas de represión. 4 estudiantes han sido víctimas de grupos violentos afectos al régimen y al gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y incluso aquí asalariados del mismo gobierno estatal aquí en Mérida. Lamentablemente estos grupos
durante una actividad que desarrollaba el PSUM. Los grupos irrumpen a la facultad, a los espacios de la universidad, y hablamos también de una violación a la autonomía universitaria. Las estudiantes hacían un reclamo que no era más que pegar una pancarta ahí en modo protesta y en exigencia por lo que viven y enfrentar la universidad, que eran las violaciones consecutivas del gobierno de facto a la autonomía universitaria, la asfixia presupuestaria a la que ha sido sometida la Universidad de los Andes, producto de las malas políticas y el manejo que ha sido provocado por Nicolás Maduro, esas intenciones que tienen ellos de acabar con todos los sistemas en el país, que no nada más hablamos del sistema de salud, no nada más hablamos del desarrollo económico, estamos hablando también del sistema educativo, que es tan importante para el desarrollo de cualquier nación. Ha sido uno de los más golpeados durante los últimos años. Nuestros gremios, los profesores también han sido bastante afectados. Entonces, tenemos que nosotros, los jóvenes, además de que crecimos y en dictadura, también tenemos que enfrentar todas las consecuencias y todas las actitudes y comportamientos de estos malandros, si se podría decir, y sin temor alguno lo hacemos siempre y lo reclamamos y lo denunciamos. Eso es a lo que nos exponemos cada vez que elevamos nuestra voz de protesta, cada vez que manifestamos las irregularidades que se presentan en el país, en la universidad, cada vez que exigimos mejor calidad de vida, no solo para los jóvenes, sino para todos los venezolanos, cada vez que exigimos una universidad que esté de puertas abiertas con el presupuesto que se merece, con la operatividad que se merece para seguir formando a los profesionales que el país necesita, porque no vamos a sacar a Venezuela adelante sin profesionales y sin personas preparadas y capacitadas, o cómo fue que enfrentamos la crisis provocada por la COVID-19. Gracias a los profesionales que han sido egresados de las distintas universidades, que teníamos a personal aún en un sistema de salud tan destruido y tan deteriorado, gracias a esos profesionales, enfermeras, médicos, todo el cuerpo de salud de los centros hospitalarios, es que logramos enfrentar la pandemia. Y adicional a eso, pues había muchas personas que no tenían cómo cubrir el tratamiento, lamentablemente ya en estos momentos no están. Creo que hemos perdido a Ornella. ¿Me puedes confirmar esto, Angélica? Sí. Ok. Bien, bueno, vamos a continuar. Paola, ¿estás ahí? ¿Sigues Sí, ahí? aquí Ok, estoy. perfecto. Están ahí Paola y Jesús por temas de señales, están en la universidad. Jesús, en estos momentos Jesús está dentro del comedor, por tanto, por los momentos estoy yo. Prácticamente están reportando en vivo. Entonces, quiero aprovechar y preguntarte, Paola, sobre todo ahora que ha pasado el mes del estudiante. Rescatamos a Ornella. Ornella, no la rescatamos. Lo intentamos, pero no la rescatamos. Vamos a seguir contigo, Paola, y quiero que me comentes, ahora que ha pasado el mes del estudiante. Tranquilo, Ornella, vamos a volver, ¿ok? No te despegues, vamos a terminar aquí con Paola, y quiero que nos hable de toda vez que ha pasado el mes del estudiante, ¿cuáles son esos retos que tienen ustedes como movimiento estudiantil de la universidad? Tú estás en el consejo universitario, eres joven estudiante de una escuela, la Escuela de Estudios Internacionales, y además estás liderando una organización estudiantil en defensa de los derechos humanos. Entonces, coméntanos un poco cuáles son esos retos que tienen y cuál es el alcance que han tenido en estos días, en estos meses, en este tiempo de representación. Bueno, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos, no solo los estudiantes, que tenemos los jóvenes, es ser estudiante. El hecho de que un joven hoy en día decida estudiar, sacar una carrera, tener estudios superiores, representa un reto por sí mismo, porque es lo que venimos hablando. Realmente no existen incentivos para que los jóvenes de Venezuela decidamos estudiar. Hoy un joven, como comentamos, no tiene beca, y no solo no tiene beca, el joven tiene que decidir, y muchos a raíz de levantarse la realidad de volver a venir a la universidad presencial, los trabajos no los dejan, deciden simplemente parar los estudios, porque en Venezuela la realidad es que los jóvenes no tenemos oportunidades, y al no tener oportunidades tenemos que decidir entre crecer profesionalmente o muchas veces
simplemente traer comida para las casas. Y esto es un reto que enfrenta el estudiante, y nosotros como representantes estudiantiles, el reto es motivar a los jóvenes a estudiar, darles a ver la importancia que tiene para sus vidas estudiar, el retomar que existe una vida universitaria. Nosotros nos dio mucha alegría porque, bueno, nosotros vivimos en una universidad hace unos meses que estaba despoblada, que estaba vacía, que no había vida por sus pasillos. Volvemos a la universidad, volvemos a los pasillos, y uno va a estar en los pasillos estudiando, sufriendo, llorando, o simplemente disfrutando porque ya se están graduando. Y el volver a ver esta vida universitaria, el volver a ver que existen jóvenes que quieren retomar sus estudios, que están dispuestos a iniciar las universidades. Ahorita la escuela va a iniciar, o hemos tenido inducción, y es ver que todavía existe esa juventud que tiene ganas de estudiar, que tiene ganas de formarse, sobre todo para nutrirse, y es como yo siempre he creído, que en la medida que un joven se nutra, es un joven que va a nutrir a la sociedad venezolana que tanto lo necesita. Entonces, en el marco del mes del estudiante, nosotros sí estamos muy claros de los retos que conlleva el ser estudiante venezolano, y nosotros no olvidamos esta realidad, que es un contexto que afecta a todos los jóvenes y afecta también a los estudiantes, pero sí celebramos la capacidad que tienen los jóvenes todavía para crecer, querer fortalecerse y querer echarle pichón, coloquialmente dicho, no solo por ellos mismos, sino también por sus familias y, bueno, por el país. Aquí está Jesús a mi lado, ya volvió. Entonces vamos a aprovechar que tenemos a Jesús acá. Jesús, cuéntanos un poco, voy contigo con otra pregunta, y esta pregunta tiene que ver si es el movimiento estudiantil un ejemplo para hacer política en Venezuela. Sí, yo creo que sí es un ejemplo, porque realmente cuando nosotros nos ponemos a ver los grandes líderes del país, por lo menos los grandes líderes que alcanzaron la democracia en Venezuela en el siglo pasado, vemos que salieron del movimiento estudiantil. Hace poco estábamos iniciando la celebración de los 95 años de la fundación de la FCU, que comenzó como la Federación de Estudiantes de Venezuela, y vemos que la fundaron personas como Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, y son personas que son grandes líderes de Venezuela, que son los pilares de la democracia del país, y que pasaron, sus inicios fueron por el movimiento estudiantil. Las grandes generaciones que han hecho cambios políticos, económicos y sociales en Venezuela, la generación del 28, la generación del 58, la generación del 2007, vienen del movimiento estudiantil, han sido grandes líderes del movimiento estudiantil. Es decir, el movimiento estudiantil, de alguna otra manera, o para mí, es la mejor escuela de política, porque aquí aprendes muchísimo, y aparte de eso, es la que te enseña a ver las cosas de manera distinta, a hacer las cosas de manera distinta, y a comenzar, una vez uno salga de la universidad, a hacer política para el venezolano, para el ciudadano, y para cambiar las cosas que ahorita están elemental e importante. Yo creo que ahorita los jóvenes tenemos un papel muy importante, porque de alguna otra manera los partidos políticos no han visto o no están viendo a los jóvenes como un pilar de cambio. Vemos que son los mismos líderes constantemente los que están encabezando los partidos políticos, y tenemos que ser los jóvenes con una muy buena articulación, los que nos impongamos y los que digamos, ya es momento de nosotros, ya es momento de tener influencia, ya es momento de poder tener las riendas de muchos espacios que nos corresponden, y yo creo que eso nace de una articulación desde el movimiento estudiantil hasta los jóvenes de los partidos, porque realmente siempre somos los mismos los que nos conocemos. Jaisel, ¿puedes conectarte con nosotros? Sí, por aquí estoy. Bueno, prender tu cámara. Espera, Sebastián, aquí estamos con Jaisel. Jaisel, ok, no vayas a encender la cámara para no perderte. Ok, ya la tienes ahí. Trata de no moverte, te vemos y te escuchamos. Ajá. La pregunta que hacía hace poco, Jaisel. Exacto. La pregunta que hacíamos hace poco era si es el movimiento estudiantil un ejemplo para hacer política en el país. Y vemos que además de ser dirigente estudiantil y de tener tiempo representando a los estudiantes de la Universidad del Zulia y estando en una confederación de representantes estudiantiles, pero además eres vocera de organizaciones en la sociedad civil y eres parte de un partido político, viene todo esto con mucha importancia, ¿no?
y más cuando estás en pleno ejercicio dentro del movimiento estudiantil. Entonces te pregunto, ¿es el movimiento estudiantil un ejemplo para hacer política en Venezuela? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son su alcance? Claro que sí, siempre vamos a hacer un ejemplo, porque dentro del movimiento estudiantil vas a encontrar muchos jóvenes que quieren hacer las cosas diferentes, que a lo mejor ven muchas cosas de las que se hacen o de las que hacen políticos ya de gran trayectoria, y ellos sienten que no están bien, y en nosotros siempre está ese deseo irreverente de cambiar las cosas para bien. Y más nosotros que en este contexto que nos ha tocado vivir, nuestra generación ha sido la más golpeada, por decir así. Yo en estos días estuve en un conversatorio y le preguntaba al ponente, que es una persona de gran respeto y gran trayectoria, le preguntaba que si había una generación con unas dificultades o que haya vivido unas dificultades peores que las nuestras. Él me decía que probablemente sí, pero que sin duda alguna la de nosotros estaba difícil. Y yo sí creo que nosotros como movimiento estudiantil, a pesar de que nos ha tocado difícil, porque nosotros como dirigentes estudiantiles nos ha tocado hacer cosas que ni en mente teníamos. Nos ha tocado hacer de obreros dentro de la universidad, nos ha tocado apoyar el personal administrativo. A mí en lo personal me ha tocado ser profesora de mis mismos compañeros, porque entendemos que hay una migración que hoy nos deja casi todos los sitios de trabajo, todos los puestos de trabajo vacíos, y a nosotros nos ha tocado asumir esa responsabilidad, además por la lucha reivindicativa que, al igual que nosotros los estudiantes, llevan los diferentes sectores que hacen vida en la universidad, lo que ha llamado a veces a paro, y a nosotros nos ha tocado, bueno, ponerle el pecho a la universidad, y estoy convencida que eso nos ha hecho ser una generación totalmente diferente y completa. Y a mí no me da pena decir que muchas oportunidades nos ha tocado hacer jornadas de limpieza para mantener activos nuestros espacios, y que nuestros compañeros que van entrando al primer semestre no vean la universidad que está decayendo. Y nosotros hemos hecho eso como dirigentes estudiantiles, pero también nos ha tocado asumir con gallardía espacios donde históricamente hemos estado. Es así, pero que ahorita el nivel de peligro que hemos tenido o al cual nos hemos expuesto ha sido muy diferente al de muchos años. Yo sí creo por eso que nosotros como jóvenes, los que nos dedicamos a la política, bien sea en partidos políticos como tanto dentro del movimiento estudiantil, existe en nosotros un deseo genuino y muy honesto de hacer las cosas de forma diferente. Y gracias a Dios que a muchos de nosotros nos permite o nos ha permitido estar en estos sitios donde podemos impulsar y motivar a otros jóvenes a que sí podemos hacer las cosas diferentes, a que además tenemos la obligación de hacer las cosas diferentes, y que no podemos olvidar jamás qué es lo que está pasando en Venezuela, porque allí esto va a ser parte de nuestra historia, pero también queremos contar la historia ya cuando salgamos de esta parte o de este periodo oscuro que está viviendo Venezuela. Gracias, Jaisel. Bueno, quiero ir ahora con Sebastián Oresoc. ¿Puedes prender tu cámara? Claro que sí. Perfecto. Ahí estás. Sebastián, preguntaba de si el movimiento estudiantil podía ser un ejemplo para la acción política en Venezuela, y definitivamente ha sido un sí, ¿no? Por los comentarios que han hecho compañeros más recientemente. Ahora quisiera preguntarte algo. ¿Cómo ha sido la situación en la universidad con referencia a las elecciones que se han venido dando, las elecciones estudiantiles? Hace poco tuvieron elecciones de egresados en la Universidad Central de Venezuela, se vienen elecciones de las autoridades, ya hace poco cambiaron las autoridades de la PUCB. ¿Cómo se está viviendo este ambiente en la universidad? ¿Hay alguna esperanza para los estudiantes de las universidades que comencemos de nuevo a recuperar estos espacios de participación y representación electoralmente hablando en las universidades? Cuéntanos un poco de eso. Mira, María, desde la campaña que tuvimos a la elección donde participamos Jesús y yo, parte de las dos planchas tenían muchas propuestas similares, pero donde más se coincidía era en el tema de las elecciones sobre la renovación de autoridades y demás espacios de representación en la universidad. Para nosotros, de la representación estudiantil, es fundamental que se den estos espacios. Estamos hablando de unas autoridades que tienen más de 13 años en el cargo, que tienen periodos vencidos, y que esto considerablemente ha generado un desgaste a la hora de mantener y generar situaciones donde la universidad pueda estar a la altura de los compromisos. Una persona que tiene
4 años en el cargo jamás va a poder hacer lo mismo que una que tiene 13 a 14 años. Estamos hablando que la universidad está condicionada por esta falta de renovación y por estos impedimentos que se han dado por parte del régimen. Pero también estamos hablando que, como lo decía el Libertador, una persona que esté tanto tiempo en el cargo empieza a desarrollar cierto tipo de caracteres que pueden originar en autoritarismo. Hoy las autoridades de la universidad tienen comportamientos autoritarios. Los compañeros en el consejo universitario lo pueden decir, tanto los anteriores, los que salieron en las elecciones, como los recién electos. Estamos hablando de situaciones donde si no se hace lo que las autoridades quieren, prácticamente separan cualquier proceso administrativo, separan cualquier beneficio que pueda tener el estudiantado, lo que origina también que nos conlleve a hacer un mayor esfuerzo para lograr esta renovación de autoridades. Actualmente existen proyectos, se está debatiendo en el Consejo Universitario cómo se pueden llevar a cabo estas elecciones, bajo qué modalidades. Nosotros hemos sido muy claros que se deben dar las elecciones, pero con la que los estudiantes tengan total claridad sobre lo que va a pasar en los procesos electorales. Nosotros somos los principales interesados en eso. Se ha tratado de decir que los estudiantes no quieren renovación de autoridades, cosa que es totalmente falsa. Todos los estudiantes de la universidad desean que tengan nuevas autoridades para que pueda empezar un nuevo proceso. Cada proceso de renovación genera un cambio en la dinámica. Nosotros esperemos que se sigan dando estos procesos de renovación y estaremos de primero acompañando, pero sobre todo supervisando y auditando todo este tipo de cosas. Porque una persona que esté tanto tiempo ejerciendo un cargo de poder, lo único que va a ejercer va a ser medidas autoritarias o un desgaste sobre cómo cumplir con las funciones. Cuando se dan las cosas en el tiempo, en los intervalos de tiempo determinados, perfecto, pero ya estamos hablando que tienen varios periodos vencidos, damos para 14 años con las mismas autoridades, y lo único que suscita esto es un desgaste en la comunidad universitaria, un desgaste con los mismos discursos, con los mismos actores y con las mismas faltas de respuesta que necesita hoy la UCB. Gracias, Sebastián. Quisiera saber si rescatamos a Andrés. Andrés Calpavire, ¿estás ahí con nosotros? ¿Puedes prender tu micrófono? Sí. Sí, estás ahí. Sí, ok, Andrés, bueno. Estoy, no vayas a prender la cámara. A ver si la señal me ayuda. Ok, no vayas a encender la cámara. Andrés, sí. Yo quisiera hacerte una pregunta. De todo el panel, eres el más joven, ¿no? Y eso no te hace menos porque tienes una gran responsabilidad. Mi pregunta va de si todo lo que han estado haciendo como movimiento estudiantil está generando, está brindando esperanza para el estudiantado en la universidad. Y si esto es así, ¿cuáles son las expectativas? Tienes mucho ruido de afuera. ¿Me logras escuchar? Sí, te escucho perfecto. Ok. Ajá. Y si esto es así, si todo esto que han estado haciendo está brindando esperanza en el estudiantado, ¿cuáles son las expectativas de los estudiantes de cara a los próximos años? Y puedes respondernos en condición de ser un representante estudiantil. Bueno, sí, algo que nosotros identificamos durante la campaña de la Universidad Central para las elecciones era que definitivamente, además de la gran deserción que existe en la universidad, existía también una desconexión con sus dirigentes. Existía, como ha pasado en todo el país, en todos los niveles, pues ha existido una crisis de representatividad. Las personas muchas veces no se sienten representadas por sus dirigentes y por sus alcaldes, por sus gobernadores, la presidencia, y eso dentro de la universidad también había mermado mucho. Lo que nosotros identificamos es que el estudiante tiene que volver a generar confianza dentro de sus dirigentes y dentro de sus representantes, y la única forma de que se pueda volver a generar esa confianza es empezar a mirar hacia adentro nuevamente, volver a mirar hacia las problemáticas que aquejan a los estudiantes en el día a día y que a veces no son las mismas que hemos dicho durante tantos años. Son problemáticas que han mutado y que por las nuevas tendencias y por nuevos problemas que han existido dentro de nuestra universidad, han cambiado. Por poner un ejemplo, tenemos el tema del comedor, el tema del transporte, becas, y desde la Federación de Centros Universitarios, el Consejo Universitario, los representantes ante el Consejo Universitario, hemos estado durante todos estos meses, desde la gestión, que empezó la gestión,
intentando generar todas las alianzas y todas las relaciones con las dependencias de nuestras universidades, con cada una de ellas, con la seguridad de nuestra Universidad Central, para que se logren nuevos avances dentro de todas esas áreas. Por ejemplo, también dentro de los cafetines de nuestra universidad hemos avanzado en que existe un menú estudiantil nuevamente. En todos los cafetines de nuestra universidad en estos momentos hay una oferta de menú estudiantil y eso es algo que ayuda muchísimo a los estudiantes que actualmente no cuentan quizás con los recursos, pero de igual forma quieren seguir formándose, quieren seguir estudiando, yendo a la universidad y es de gran ayuda tener un menú estudiantil. Actualmente también estamos luchando por la apertura del comedor. El día de ayer el director del comedor habló sobre el informe que tienen sobre lo que ha pasado en el comedor durante las últimas semanas, cuáles son los arreglos que se han hecho, y ese informe se presentó ante el Consejo Universitario. Pudimos hacer ciertas preguntas para poder conocer cuándo será la fecha de apertura. Esperemos que sea a mediados de este mes, en conjunto con la Semana del Estudiante. Y bueno, también hemos podido rescatar lo que es la vida universitaria. Después de un par de años de pandemia, las personas también ya no estaban yendo a sus universidades y volvemos a la presencialidad en la mayoría de las escuelas. Y es importante que se rescate esa vida universitaria, que se rescate pues ese espíritu del estudiante de a veces sí ciertas actividades de toda índole, académicas, culturales, deportivas, hasta en algún momento también las tradicionales fiestas de nuestra universidad. Hace un par de semanas se dio la famosa fiesta de los tambores de derecho que celebra que los estudiantes de derecho han culminado su carga académica, y así poco a poco los estudiantes van volviendo y aparte van viendo a una federación de centros y una representación que está para ellos. Dentro del Consejo Universitario también hemos estado avanzando en generar conversaciones de que exista un protocolo de atención ante los casos de acoso, que es una problemática que ha empezado a ser bastante recurrente dentro de las universidades, que existan casos de acoso de estudiantes, entre estudiantes, de profesores con estudiantes, de repente de vigilancia con los estudiantes. Y entonces es algo que es un punto que para muchas personas es sumamente importante, de que la universidad pueda responder y pueda tener un reglamento que genere pues la reparación y la sanción necesaria para este tipo de casos. Entonces son todas esas problemáticas las que nosotros estamos atacando para poder volver a generar la confianza en los estudiantes y solo de este modo es que podremos volver a generar un movimiento estudiantil sólido que, bueno, que los estudiantes respondan ante él, que podamos volver a convocar a muchos estudiantes dentro de estas luchas y por supuesto, y por qué no, empezar a volver a salir de nuestras universidades, pero primero tenemos que generar esa confianza y eso es lo que estamos buscando. Gracias, Andrés. Y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo ha ido, cómo en medio de los pocos o grandes avances que se han podido llevar adelante gracias al movimiento estudiantil, hay problemas de fondo que de alguna manera les hacen el camino más pesado, el trabajo más tortuoso. Y fíjate, hablabas del reglamento para poder, bueno, mejorar las condiciones de vida y sobre todo la convivencia dentro de la universidad. Pero aquí me llama la atención algo que no podemos dejar por fuera, y aquí sí quisiera comenzar con Ornella y hablar de lo que a principios de año pareciera que hizo ruido, pero que no ha dejado de prender las alarmas dentro de la universidad y tiene que ver con la reforma de la ley de universidades. Se creó una comisión para eso. Y lo que vemos desde las universidades autónomas del país es que hay una gran resistencia y se entiende además porque la hay, por el riesgo que corren las universidades de perder verdaderamente su autonomía, que de alguna manera ha sido lo que las ha hecho estar por encima de las crisis que ha atravesado el país. Entonces, Ornella, cuéntanos cómo han recibido esto desde la Universidad de los Andes y qué se ha hecho en cuanto a la posible reforma de la ley de universidades. Bueno, en este caso no diría que resistencia, la resistencia básicamente ha sido a lo que está buscando
el gobierno, que es la intervención de las universidades y de lo que hablábamos de la autonomía también. No, en ULA no ha habido resistencia, sino más bien desde ULA se han hecho propuestas, porque las universidades en el país nunca han estado en contra de las actualizaciones, de todo lo que pueda, por supuesto, contribuir de forma significativa con el sistema educativo de educación superior. En ULA, desde Averú, se construyó una propuesta, los estudiantes en reuniones con los gremios, con los sindicatos, con el personal, con los miembros de la comunidad universitaria y con nuestras autoridades también, desarrollamos una propuesta, diversos grupos de profesores bastante capacitados en esta área legal, porque estamos hablando de una ley de universidades, también hicieron propuestas. Por supuesto que estas propuestas difícilmente iban a avanzar cuando no incluían o involucraban las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro, que es violar todos los procesos de autonomía de la universidad, que es violar ese poder y esa toma de decisión independiente que durante más de 200 años históricamente han manejado las universidades en Venezuela. Es un proceso que se encuentra todavía ahí en stand-by, hizo mucha bulla, como lo dices, a principio de año, pero todavía se discute y se comenta en los pasillos universitarios, además de que nos enfrentamos no solo cuando hablamos con este tema de la ley, sino también hemos sido víctimas de sentencias que ha impuesto el TCJ en diferentes oportunidades. Entonces, ahí es donde se ven las pretensiones que ellos tienen hacia la universidad, ahí es donde se ve el desinterés que tienen realmente en fortalecer la educación en Venezuela, pero el interés que sí tienen en acabar y en destruir estas casas de estudios tan importantes que tienen más de 200 años resistiendo y formando profesionales. A nosotros, pues, esto también ha sido un reto para nosotros los estudiantes, porque hemos sido prácticamente los de la iniciativa para poder incorporar a todos los miembros de la comunidad universitaria en procesos tan importantes que están en discusión. Hablaba Sebastián un poco de lo que es el tema de elecciones y la renovación de autoridades. Hemos hablado también de lo referente a la ley de universidades. Entonces son diversas situaciones en las que los estudiantes hemos tenido que ser prácticamente los promotores de esto para que la universidad también resista y se mantenga. Hay mucho desánimo en la universidad, hay mucho descontento, hay mucha desmotivación por parte de algunos miembros de la comunidad universitaria. Es completamente entendible bajo las circunstancias en las que estamos, pero nosotros creemos que sin universidad no hay país y que es importante que nosotros como jóvenes podamos seguir teniendo la madurez política y enseñándole al país de qué forma se pueden manejar todos estos procesos en beneficio de la educación y en beneficio de la universidad. O sea, sin olvidar lo que representa la universidad para el país y para el mundo también. Gracias, Ornella. Sin lugar a dudas, es un trabajo fuerte, es una lucha, porque tú bien decías, la universidad es clave para poder tener país y sobre todo para poder tener futuro, y de ahí va nuestro reconocimiento por todo lo que están haciendo como dirigentes estudiantiles. Yo también fui dirigente en la universidad, entiendo en carne propia lo que es eso. En mi época, pareciera que lo hablo desde hace mucho, no es tan así, pero lo cierto es que fue cuando comenzamos a ver el impacto de que no se destinara un presupuesto justo para el recinto, y ver cómo se va desmoronando todo eso, y que solo con la organización y la articulación con los profesores puede realmente lograrse una contención a un daño que no solamente se le está haciendo a una estructura, sino al propio futuro del país. Entonces yo quisiera de nuevo ponerme en contacto con Paola y con Jesús. ¿Están ahí? Sí, están. Sí, aquí estamos. Y quisiera que nos comentaran cómo han visto ustedes este tema de una posible reforma a la ley de universidades, entendiendo que a principios de año se hizo una comisión, se convocaron autoridades de la universidad, y si eso realmente ha generado un debate dentro de la Universidad Central, sobre todo cuando el eje de discusión ha sido la defensa de la autonomía universitaria, y esta ley pudiese, en pocas palabras, acabar con ese principio de autonomía.
Bueno, el debate, el debate transcurre más que todo si no se toma en cuenta a las universidades para precisamente hacer esta reformulación de la ley, porque sin duda alguna esta ley está obsoleta. Estamos hablando que ya ha pasado más de 30, 40 años que no se renueva esta ley, por lo tanto sí es necesaria porque las universidades avancen. Yo creo que la primera fuente de avance del país, de innovación, siempre tienen que ser las universidades. Y las leyes se deben adaptar a las necesidades de las universidades, no las universidades a las necesidades de las leyes. Entonces, el problema radica cuando en la reforma de esta ley no se toma en cuenta a las universidades. Si bien es cierto que en su momento se establecieron mesas de trabajo con las universidades, de nada sirve que se hayan establecido estas mesas de trabajo, de nada sirve que se haya pedido la opinión del estudiante universitario, cuando a la hora de reformular la ley, cuando a la hora de implementarla no se toma en cuenta o no se toma en cuenta precisamente las opiniones, las observaciones que tiene la comunidad universitaria. Porque aquí recalco esto, la ley debe adaptarse a las necesidades de la universidad. La universidad no se debe adaptar a esta ley, porque en la medida que la universidad vaya innovando, en la medida que las universidades vayan progresando, que es el deber ser de la academia y de las universidades, las leyes se deben adaptar a las necesidades que hoy tienen las universidades. Entonces yo creo que por aquí va de la mano. Sí es un riesgo a la autonomía de las universidades, sobre todo que se haga una ley que no vaya en sintonía con las universidades o en sintonía con lo que plantea la comunidad universitaria, pero el hecho de que sí, en verdad toman en cuenta o se toma en cuenta la opinión de la comunidad universitaria, sí sería algo positivo porque es algo que se necesita. Pero el riesgo radica precisamente en cuando no se toma en cuenta a la comunidad universitaria porque estarían infringiendo directamente con el accionar de las mismas. Gracias, Bueno, Paola. Jesús. De la ley de universidades, nosotros particularmente sí creemos que es necesario hacer una reforma de la ley de universidades, porque estamos hablando de una ley de universidades que no está respondiendo a la universidad del día de hoy o en la actualidad. Estamos hablando de una ley de los años 70, una ley de hace más de 50 años, era una universidad distinta, era un entorno distinto, y sí es necesario hacer una reforma de la ley de universidades, pero tomando en cuenta el cómo lo está haciendo actualmente el Poder Legislativo, no es el más adecuado y tampoco es la mejor metodología. Lamentablemente se ha encapsulado el debate de la ley de universidades en el Consejo Nacional de Universidades, que lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional es crear universidades por crear, sin ningún tipo de objetivo y sin ningún tipo de, digamos que, de ruta académica, sino por tener más votos y más cantidad de universidades en pro a ello a través de Árbol, que es la Asociación de Rectores Bolivarianos, que de alguna manera le hace contrapeso a Perú, que es la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Entonces, realmente ellos han encapsulado el debate político ahí, y es un debate que no ha tenido un fondo de verdad, es un debate que ellos no lo han involucrado en las universidades. Nosotros, cuando se abrió la Comisión Especial de la Ley de Universidades, fuimos invitados para un debate por parte del diputado Oliver Ponce. Nosotros asistimos a esa reunión porque creemos que no podemos seguir con el tema de no estar en los espacios. Hay que estar en los espacios siempre y cuando se nos respeten las opiniones y se nos respete la autonomía universitaria. En el momento que no se tome en cuenta el debate de la autonomía universitaria, nosotros nos vamos a levantar y nos van a encontrar, pero en la calle, defendiendo la universidad, como se ha caracterizado siempre el movimiento estudiantil. Pero en los espacios en los que nos inviten vamos a estar, pero respetando pues lo esencial de la universidad, la academia, la autonomía, el tema de la independencia e ideología, el tema de no obligar a la universidad al adoctrinamiento ideológico, y ahí vamos a estar siempre y cuando se respete eso. Pero lamentablemente nada más hemos sido invitados a una sola reunión por parte de un diputado que estaba en esa comisión. Eso fue hace mucho tiempo, no han habido mayores avances. Sabemos que hay un proyecto de ley por parte del Ejecutivo Nacional, pero lamentablemente tampoco ha habido una articulación de la Asociación Venezolana de Rectores, la ABERU, no ha habido una articulación por parte de los rectores de las universidades autónomas y privadas en presentar un proyecto único para hacerle contrapeso y defenderlo. Entonces yo creo que ha habido también culpa de nosotros como universitarios de no tener una articulación no solo de movimiento estudiantil, sino una articulación de todos los sectores para defender la universidad con una sola propuesta, sino que hay varias propuestas y no había una articulación. Gracias a Jesús y Paola, que además nos han estado acompañando. Ellos están en movimiento en la universidad. Voy a ir finalizando y quisiera conversar con Andrés. Y la pregunta, Andrés, va mucho de cuando te gradúes,
de la universidad, ¿en qué condiciones quisieras graduarte? ¿Y qué le dejarías tú a la universidad, no solo como representante estudiantil, sino como estudiante? Bueno, María Albert, en principio, lo que quisiera para el momento en que me gradúe en la Universidad Central de Venezuela es poder graduarme bajo las nubes de Calder del aula magna. Es una lucha que actualmente es muy importante que tenemos que dar. Muchas graduaciones durante los últimos par de años se han hecho en la plaza cubierta y no bajo las nubes de Calder del aula magna. Eh, a pesar de que tenemos más de un año ya con una comisión presidencial dentro de la universidad generando reparaciones, pues no se ha hecho los arreglos necesarios para que el aula magna vuelva a su funcionamiento. De hecho, hace pocas semanas es que iniciaron unos trabajos de sanitización dentro del aula magna debido a que existen graves problemas de ventilación y pues de la sanidad del mismo. Y pues de verdad con lo que yo más sueño es con tener esa aula magna donde se gradúen miles de UCBistas. Todos los UCBistas cuando ingresan en ella, en la Universidad Central de Venezuela, quieren graduarse en el aula magna y eso es algo que nosotros necesitamos poder tener dentro de, bueno, de esta gestión que tenemos por delante, que eso pueda aperturarse nuevamente. A pesar de que Jacqueline Farías hace ya varios meses, a principios de este año, vendía que el aula magna iba a aperturar probablemente para mayo de este año y hablaba de que iban a haber todas las próximas graduaciones allí, pues eso no ha pasado. Y vemos cómo han sido promesas vacías las que se han dado, promesas llenas de tinte político con nuestra universidad, y eso es lo que nosotros no podemos permitir, a pesar de que se hagan las reparaciones en muchas de las escuelas, pues no existe, pues que exista también ese tinte político y esa intención de que la universidad pierda su autonomía. También, como lo mencionaban antes, en la Escuela de Estudios Políticos no se ha arreglado nada y eso tiene un trasfondo probablemente político también, debido a que es una escuela donde egresan miles de estudiantes y miles de politólogos que ellos pueden cambiar este país, que son personas, que pueden ser personas muy capaces para trabajar en todas las áreas del gobierno nacional y de los ministerios como funcionarios públicos. Y entonces vemos cómo existe una intención de que los estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos no vean clases de manera adecuada. Y pues eso es lo que yo quisiera rescatar como estudiante y como representante estudiantil dentro de este periodo. Eh, Como estudiante, pues ese último esfuerzo, ese último año que me va a quedar dentro de la carrera para poder ser una persona íntegra como es nuestra índole UCBista, nuestra ideología UCBista, de ser un profesional que pueda aportar al cambio en este país. Yo actualmente trabajo dentro de una organización no gubernamental, una plataforma de activismo juvenil que es Gritemos con Brío, y pues cuando me gradúe yo quiero continuar con ese trabajo, quiero continuar con el trabajo por los derechos humanos, pero también con esas capacidades que nos dé una escuela de estudios políticos que vuelva a abrir, una escuela de estudios políticos que tenga lugar donde ver clases, y en eso estamos avanzando, buscar dónde podemos ver clases, a pesar de que en el futuro próximo no podamos tener una escuela funcional, debido a que la escuela que tenemos ya, según nuestros bomberos universitarios, no tiene la capacidad de que veamos clases allí, y se habla de que en algún momento se va a construir una nueva sede, pero sabemos que cuándo va a ser eso. Sabemos que eso va a estar muy, muy difícil que se dé durante estos próximos años. Pero de igual forma buscar en muchos espacios de nuestra universidad. La universidad tiene demasiados espacios donde podamos ver clases, y eso es lo que yo quisiera como epista, que antes de graduarme, también que exista la posibilidad para los estudiantes de esta escuela poder volver a ver clases de manera cómoda y de manera eficaz, que los profesores de sus aulas generen el conocimiento dentro de la universidad, que el debate se vuelva a dar dentro de nuestra universidad, se sigue formando profesionales integrales, politólogos para todo el país. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias.
todo eso que dices a mí me llega al alma, porque sí, cuando se ingresa a la universidad, especialmente los que somos usevistas, sabemos que desde el momento uno, el primer sueño es graduarse bajo las nubes de Calder. Sin embargo, cuando yo hablo de la universidad, lo hago con añoranza. Y antes de finalizar, no sin antes mencionar esto, hay muchas cosas, hay gestos, hay costumbres que son muy características del estudiante universitario, sobre todo de la central. El ir al chichero, las donas de farmacia, las navidades en el comedor, la semana del estudiante, el aula magna abierta para una serie de actividades culturales y académicas que verdaderamente enriquecían el alma, el sentimiento y, como bien dijo Andrés, la ideología universitaria. Entonces yo quisiera cerrar con esto junto a Sebastián Oresoc, que es estudiante de la EPA, fue presidente de ese centro de estudiantes y actualmente está en la Federación de Centros Universitarios. Entonces yo te vuelvo a hacer la misma pregunta, Sebastián, pero con el acento en qué te gustaría a ti dejarle a la universidad luego de tu carrera universitaria y de tu carrera como dirigente estudiantil. Y no menos importante, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la universidad y de estos años que has dado vida y pulmón a la representación de los derechos estudiantiles? Bueno, María Albert, es una pregunta sumamente fuerte y nostálgica, porque yo creo que lo que más voy a extrañar, ya llevamos extrañando más de un año, que es la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. O sea, la sensación, la vibra, la energía que nosotros vivíamos en ese patio, tú que también fuiste usevista, sabías que el patio de la EPA era sumamente especial, los patiazos, ese feudo epista, como dicen los epistas, que ese era nuestro feudo dentro de la Universidad Central de Venezuela. Creo que lo vamos a extrañar toda la vida, pese que nos reubiquen, nos construyan otra sede, pero ese galponcito, que no era el más bonito de la universidad, pero que era nuestro y que nosotros luchábamos por él, era, era algo sumamente importante para nosotros y es algo que vamos a añorar, yo creo que toda la vida. Y yo creo que el día de mañana, cuando yo tenga mis hijos, se los comentaré, que eso fue, yo entré a los 17 años a la universidad siendo un niño y la EPA me formó para ser un hombre. O sea, en ese espacio donde uno se da ese crecimiento humano, ese desarrollo humano, donde uno aprende a desenvolverse ante la vida, yo creo que esa es una etapa fundamental de la vida de todos los estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos. Y yo creo que en la EPA había un dicho que era muy común que decía, la casa de uno que se moje. Y podría haber tenido los mil y un defectos, podría haber sido feíto como la gente quería, comparado a otras partes decimonónicas o esa arquitectura espectacular de Villanueva. Eso era un galpón, pero tenía su magia y tenía su esencia. El sueño de graduarme en las nubes de Calder, o sea, también es sumamente importante, sobre todo en las últimas promociones, que no han podido tener ese sueño de graduarse bajo el aula magna, pero también yo tengo otro sueño. Yo quisiera que mi título de licenciado en ciencia política lo firmara una nueva autoridad universitaria que no fuera precisamente la rectora actual, sino un proceso de elección que se diera con una nueva autoridad electa bajo unas elecciones libres, democráticas, donde participen todos los sectores contemplados bajo la ley de universidades y que podamos tener un proceso de renovación de las autoridades que nos permita a que, por ejemplo, el núcleo Cagua pueda tener un nuevo núcleo donde puedan ver clases, donde no existe actualmente el núcleo Cagua, donde la Escuela de Estudios Políticos tenga una sede, donde la Escuela de Administración y Contaduría tenga una sede, donde la Escuela de Idiomas Modernos tenga una sede y que más nunca haya un usevista errante, porque hoy hay usevistas errantes como cual migrantes que no tenemos sede y que vamos de facultad en facultad, de sede en sede, buscando a ver dónde un sitio donde ver clase. Y creo que es fundamental para el estudiante que nosotros podamos tener un sitio donde podamos llegar y decir, bueno, este es mi patio, estas son mis aulas de clase, estos son mis pasillos, aquí es donde yo compro mi pequeño, aquí es donde me tomo mi batido. Y entonces, eso hoy hay muchas escuelas que no lo tienen y yo creo que ese es mi mayor sueño como cevista,
que nosotros podamos seguir trabajando y seguir luchando porque todas las escuelas puedan tener un espacio físico o por lo menos un sitio donde puedan ser reubicadas y se sientan parte de eso. Entonces, yo creo que ese es lo que más voy a extrañar de mi vida universitaria, es la Escuela de Estudios Políticos, porque no es algo que extrañe nada más Sebastián Oresó, es algo que extrañan más de 450 pistas que hoy no tienen un sitio donde ver clases y que son renegados a solo ver 2 aulas de clases para poder entablar un semestre que está empezando. Y eso es una situación sumamente grave y que habla de lo mal que estamos, no solo como facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sino como Universidad Central de Venezuela. Gracias, Sebastián, de verdad que conmueve mucho y duele más ver la EFA. Yo pues sí recuerdo mis tiempos en la universidad, me la pasaba muchísimo en el charco, más que en la facultad algunas veces. Y lo que puedo decir es que aquí hay un gran sentimiento universitario, un sentimiento que se convierte en ideología, que ustedes no solo han dedicado estos años de estudio a las aulas de clase, sino que han dedicado estos mismos años a construir una realidad distinta para la universidad y defender los derechos estudiantiles de trabajadores y profesores. Y eso es algo que enorgullece, que a mí de verdad me llena de muchísima alegría y profunda admiración por todo lo que han estado haciendo y por lo que sé y creo que van a lograr. Para concluir, lo que puedo resaltar de esta iniciativa, de esta experiencia tan bonita que hemos tenido en estos minutos, es que si algo ha permitido que las universidades sigan de pie, es el sentimiento por la autonomía universitaria, que independientemente los pocos avances que hayamos tenido en materia de actualización de pensa de estudio o de reivindicaciones estudiantiles de trabajadores y profesores, lo cierto es que esta palabra se convierte en un sentimiento y en un principio que rige la acción y el devenir de sus estudiantes que hoy como representantes estudiantiles, que hoy como esa juventud que llena de esperanza no solo a las universidades, sino a todo un país, pues siguen reafirmando su compromiso y siguen adelante y siguen trabajando porque vuelvan nuestras casas de estudio a ser ese semillero del futuro que el país merece. Yo quiero volverles a agradecer a ustedes por compartir con nosotros esta mañana y agradecerles especialmente a quienes nos han estado acompañando por esta vía y por nuestro canal de YouTube. En nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y especialmente de su director, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, les damos las gracias y les invitamos a seguir en sintonía con nosotros con nuestros próximos eventos. Hasta luego.